Hola a todos, el día de hoy les vamos a presentar la interpretación profesional a partir del pluralismo y la diversidad cultural. Eh, mi grupo está conformado por las estudiantes Lina Fernanda Arias Valencia, Karen Julieta Peña Berrío, Dana Ruz Peña y Dana Cecilia Mercado Romero. Nosotros somos estudiantes de sexto semestre de la Fundación Universitaria Claretiano. Introduciendo un poco en lo que refiere el tema, el trabajo social decolonial. El trabajo social decolonial es un enfoque crítico que busca desafiar y transformar las estructuras de poder y las prácticas opresivas presentes en las sociedades. Eh, Esto quiere decir que este trabajo social es un enfoque que reconoce la influencia del colonialismo, el racismo y otras formas de opresión en la vida de las personas. Entonces, lo que esto busca es romper esas barreras y promover la autonomía, la participación y autodeterminación de las personas marginadas, de esas personas que están oprimidas, buscando en primer lugar esa equidad, que haya justicia social y respeto a la diversidad cultural. Bueno, continuando entonces, los asuntos sociales en la reivindicación de lo social, eh, digamos que esta es una interdependencia entre existencia humana y vida social y las luchas sociales desde las diversidades. Entonces, los asuntos sociales, los asuntos sociales en la reivindicación de lo social desempeña un papel fundamental en la reivindicación de las diversidades. Y cuando hablamos de diversidades, se refiere, digamos, a aceptar las diferencias que hay en la sociedad, ya sea por género, por raza, orientación sexual, discapacidad y otras identidades que pueden, aspectos de la entidad humana. También estas diferencias lo que busca es que sean reconocidas, que sean valoradas y que sean respetadas en todas las esferas de la sociedad, teniendo en cuenta que anteriormente el trabajo social colonial, eh, digamos que seguía un patrón y todas, digamos, estas nuevas formas de género o de condiciones humanas, pues no eran aceptadas. Entonces, lo que se busca hoy en la actualidad es que el trabajo social decolonial se desprenda de eso y que se acepten todas las diversidades. Bueno, ante todo esto, existe un reclamo constante ante la violación de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Digamos que todos esos reclamos son en torno a las dificultades para acceder a servicios de salud, vivienda, educación, seguridad. Asimismo, hay un reclamo a la creación e implementación de políticas públicas diferenciales que respetan todas estas identidades de género. También cuestionando el manejo selectivo pues, de su aplicación, dado que aún se sigue viendo que no hay aceptación, digamos, de las diversidades. Y ahí, digamos, como una violación de esos derechos, aún sigue existiendo personas oprimidas y que el Estado y el gobierno todavía se aprovecha de eso porque a su conveniencia es mejor, digamos, que las personas se mantengan ignorantes de, digamos, de sus derechos. También, como mencionaba, ese reclamo es a la exclusión, a la inclusión excluyente por la condición, por la clase, por la etnia, por la raza, por la discapacidad, eh, inmigrantes, disidente sexual, de género y muchas otras categorizaciones que se le puede dar, digamos, a ese aspecto diferencial. Entonces, todo esto pues están marcadas por lo no indicado y la transgresión de lo normativo o aceptado, como decía yo, porque existe un patrón y que no es aceptado por la sociedad o que tiene que ser hombre o mujer, eh, o rico o pobre. Entonces, eso digamos que querría decir ese ámbito. Como decía hace un momento, en torno a todo esto, eh, lo que quiere decir los asuntos sociales en la reivindicación de lo social, que en sí todo esto lo que busca es la igualdad de los derechos, oportunidad para todas las personas, inclusión y equidad. Entonces, garantizando pues esa igualdad de derechos, oportunidades, la independencia de toda la diversidad,
También todo esto implica abordar y eliminar barreras y la discriminación que enfrentan las personas en función de su identidad. Asimismo, pues, en lo que es la inclusión y la equidad, sería implementar unas políticas públicas y medidas que fomenten la participación plena y significativa de todas las personas en la sociedad, sin importar su diversidad. Muchas gracias. Le doy continuidad a mi compañera Dana Ruiz. Gracias, compañera Julieta. Bueno, el tema del que les voy a hablar es sobre la herida en lo social. Bueno, un pequeño concepto de esta es que esta herida nos habla de los ancestros, la población blanca en el mandato de los territorios, donde eran quienes tenían el poder y esclavizaban a los negros y los tenían como sus empleados y como unas personas que no tenían derecho. Este, la exclusión social racial se produjo por inferiorización basada en condiciones fenotípicas, pero también fue el resultado de la geopolítica mundial. Tiempo, reivindicar el no del racismo, la xenofobia, la discriminación, el sexismo y el patriarcalismo, entre otros flagelos de nuestros tiempos. Nos toca revisar las imposibilidades que muchos seres humanos están teniendo para vivir plenamente una vida social compartida y respetuosa de los demás. En este modo, conservamos los perjuicios raciales, también el sexual, de género, creando nuevos marginamientos humanos que se dan en el exilio de los territorios y la perfección humana capitalizada en la estética corporal y en la buena vida occidentalizada. Bueno, visto así, lo social se ha fundado en la historia de los pueblos colonizados mediante el mantenimiento de una herida colonial. O sea, lo que ellos tienen es esa herida que no han podido cerrar por a medida del tiempo que los caracteriza. De esto parte el negativismo, la evolución de lo social, también teniendo en cuenta que la vida social de las diversidades se ve afectada por varios puntos muy importantes, que son no ser parte de la historia, o sea, de esa historia de ellos. Esta nos dice que no hay claridad en las estadísticas, obviamente porque no podemos juzgarlos si no vivimos esas vivencias que ellos tuvieron. No se reconocen los territorios ancestrales, tampoco se entienden y se valoran los aportes que pueden hacer a los problemas que afronta la humanidad en su conjunto. Otra es la diferencia colonial establecida sobre el supuesto de superioridad racial, la religiosa, la filosófica, la científica. Estas llevan a la dependencia del desarrollo y se expresa en dominio frente al conocimiento. La sexualidad, el género, la naturaleza como su cuerpo, la autoridad y la subjetividad. Una latinidad que totaliza visibilización a los pueblos originados y descendientes africanos, donde más se veía afectado, digamos, ese punto, y empleados como entierro final, o sea que ya la población está teniendo como ese entierro final del nombre que tenían los territorios, o sea, intentando tapar ese sufrimiento de sus geografías y con todo ello de sus culturas también, porque digamos que a veces se vuelve una cultura ese modo de vivir. O sea, tapando todo su arsenal de vivencia para entrar en otra nueva vida y sin que se pueda reconocer lo antes mencionado como sus problemáticas y sus abusos. También tenemos que el dominio sobre los cuerpos, la sexualidad, el género, sus roles y moralidad. Teniendo en cuenta todos estos puntos, estas son heridas que nos han podido cerrar, que no se han podido cerrar en la sociedad por la falta de pronto de la autoridad y el compromiso de estas comunidades, porque sí se puede, con ayuda sí se puede. Resaltando que en la herida social que se vivió, los roles de las mujeres y de los hombres en esclavitud, sus cambios a medida que aumentaba el mestizaje, la moral rectora para la familia cristiana, desde su conformación extensa hasta la nuclear, la participación de la religiosidad, el sistema, enlace entre quienes se representaban la fe cristiana.
la economía y la política. El uso de los símbolos en hablar, o sea, su dialecto que usaban, el vestir, que también era su representación, en el vestir también, incluso también se hablaban por el vestir, porque obviamente estás en otro lugar y tú ves quién viste igual a ti, eso es hablar en el vestir. Las viviendas que luego se tecnificaron en la República, eh, a medida que la invisibilización y la competencia se hicieron más. Bueno, algo positivo que tenemos aquí es que la mediación intercultural puede favorecer una interacción funcional para acomodarse dentro de la subterna. Precisamente que ésta se puede ceder de la lucha social desde la crítica del sistema por una reivindicación de lo mismo que ofrece el sistema. Bueno, en conclusión, como ya les había contado y les estaba diciendo sobre la herida en lo social, que creo que ya queda un poco clara, que es esa problemática que tuvieron en los ancestros, esa es la herida en lo social que no se ha podido cerrar. Nos damos cuenta que la herida en lo social lo caracteriza que el racismo, la esclavitud, mujeres trabajadoras, sexualidad, el género, el mestizaje, la religión, porque la religión también tuvo esa partida ahí en el sentido de que yo soy cristiano, todos tenemos que ser cristianos, porque los blancos decían que todos tenían que ser cristianos, incluso ni siquiera los negros, por decirlo así, en ese entonces tenían el derecho de esa religión, podían tomar, o incluso tampoco la incluían en la religión cristiana. La economía no hacía parte de ellos, la política ancestral menos, el vestir y el patriarcalismo, ya que estos eran utilizados para el dominio del pueblo, ¿cierto? Y el masoquismo que ellos vivían. Gracias. Le doy el paso a mi compañera. Gracias, Dana. Hola para todos. Bueno, hoy les quiero hablar sobre la decolonialidad de lo social. Bueno, comenzamos por advertir que lo social pues se ha desarrollado en sus sentidos y aplicaciones dentro del establecimiento y pervivencia de un patrón colonial de poder. Esto quiere decir, bueno, según el sociólogo peruano Aníbal Quijano, se denomina patrón de poder a un formato de dominación global ego- em, eurocéntrico constituido en América Latina, ya desde hace 500 años, e implicó para la región de codificación de las diferencias entre los conquistadores y los conquistados en la idea de la raza. Bueno, cuando hablamos de colonizar, esto es como incorporar toda la pluralidad ontológica y epistemológica que caracteriza el abanico de diversidades de lo social y puede ser comprendido como ese entremado que resulta del encuentro e intercambio recíproco entre humanos para resolver la vida, junto con quienes a través de sistemas simple de comunidad y sociedad, pues se reconocen como parte de las comunidades desde y con lo que mueven y tejen los lazos sociales. Tenemos también la organización, la estructura institucional y el acontecer vital. También quiero irme como un poquito, eh, quiero hablar como desde la óptica de la heterogeneidad histórica del trabajo social. Bueno, esta pues está llamada a realizar procesos decolonizadores. Esto quiere decir como, esto quiere decir desaprender esos paradigmas que han generado brechas sociales, que han ampliado las desigualdades y escalado las vulnerabilidades y la revictimización de las comunidades. Eh, También quiero hablar sobre la decolonización de lo social. Esto implica pues asumir fuentes de liberación relacionados con el cuerpo en su materialidad y espiritualidad. También despojarnos de la falsa supremacía de los seres humanos.
sobre la naturaleza y las necesidades limitadas. Eh, es subvertir la subjetividad colonizada y las trampas de la modernidad sobre nuestro sentido de la vida. Adelante, compañera Dana. Bueno, sí, compañeras, bueno, hoy voy a hablar sobre el tema colonialidad del actuar y de colonialidad de la acción social del trabajo social. Bueno, vamos a enfatizar un poquito sobre lo que la colonialidad del actuar nos habla. Habla sobre esas categorías pues, que encontramos dentro de la colonialidad, como es la cuestión social colonial, los imaginarios coloniales. Entre esas nos vamos a destacar un poco la categoría sobre lo que habla el saber, el poder y el ser. Ahí se habla sobre el saber, ¿cierto? Nos vamos a enfocar un poquito sobre lo que era la burguesía y todas esas que encontramos en la decolonialidad, pues que querían siempre como el mando, el poder hacia las personas menos favorecidas, en ese caso los indígenas, los que eran menos favorecidos, ellos siempre querían tener el poder sobre esas personas. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que quieren decir los distintos escritores. Ahí habla sobre Quijano, sobre Castro, sobre Suárez, Hernández, sobre todas esas perspectivas que tenemos como trabajadores sociales y que podemos influenciar nosotros. Ahí nos habla sobre la importancia de todas estas sistemas capitalistas que surgían en esa época, ¿cierto? Nos habla de esa reivindicación de derechos que hay entre mujeres y hombres, esa desigualdad que hay entre las mujeres y hombres. Podemos enfatizar en que siempre se ha visto como por parte de los hombres, ¿cierto? Siempre han tenido como un mayor, han ejercido pues más que las mujeres. Entonces, esto es lo que ha querido siempre el sistema capitalista, se ha implementado como eh, en esa situación, la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, lo que se ha querido es que el trabajo social profundice un debate donde se experimente y se considere reivindicar todas estas acciones por el sistema capitalista, ¿cierto? Todas estas acciones sociales que pues, se han encontrado de la colonialidad. Hablando sobre la decolonialidad de la acción social del trabajo social. Pasa a la siguiente, compañera, la siguiente, la decolonialidad de la acción social. Sí, ahí. Eso es cierto, sobre donde ejercía la burguesía. Aquí vemos pues de que la burguesía siempre ha querido ahí obtener el poder sobre la clase trabajadora, tenerlos ahí como victimizados, tenerlos ahí como esclavos, y pues esto es lo que ha querido siempre obtener de ellos. También hablamos de promover valores y acciones en todos estos medios que se van presentando, como la solidaridad, el respeto, la diversidad humana. Todo esto implica tener una acción social complementada a todas estas acciones que se han presentado dentro de la decolonialidad. Tener ese compartir entre grupos, entre comunidades, que no sea competir siempre, sino compartir espacios, eh, y promover el buen vivir, ¿cierto? El buen vivir entre las comunidades, entre las asociaciones, entre todo, pues todo espacio que se dé, ya sea pequeño o sea grande, en cualquier espacio que se dé, siempre promover esa participación. Hablando también de empoderar esos estados y utilizar esas mismas prácticas para resistir y obtener esa movilidad social, que se puedan transmitir hacia muchas diversidades, todas esas reivindicaciones pues, que estamos hablando, ¿cierto? De la decolonialidad de poder, toda esa reivindicación que se pueden plantear desde una modernidad capitalista, ya más colonial, se trata pues también de ese riesgo enorme que pues, se puede por medio de la mediación intercultural y favorecer esa interacción funcional
para acomodarnos dentro de los subalternos. La lucha social, pues que siempre se ha presentado desde la decolonialidad hasta ahora, son esa lucha social que siempre hemos luchado y que como actores sociales, como trabajadores sociales, debemos implementar todos estos valores para que todas estas sucesos mejoren y no se presenten en nuestra vida cotidiana, sino que mejoren cada día más para tener una mejor vida social, un mejor vivir, un mejor compartir entre comunidades, entre personas, entre grupos, entre cualquier espacio pues, que se dé de participación. Dejar como un poco atrás todo lo que nos ha sembrado la burguesía, el capitalismo y todo eso. Entonces sí dejarlo como un poco atrás, eso es lo que quiere un poco la decolonialidad de lo social. La decolonialidad de lo social, eso es lo que quiere un poco entonces sí como que ahí aquí habla sobre los nacionales y los migrantes, ¿cierto? Siempre como que los migrantes siempre tienden a ser victimizados, a ser esclavizados, a ser menospreciados. Entonces no, la idea es siempre tener ese compartir, ese buen vivir con todas las personas, ya sea de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier comunidad, siempre tener ese buen compartir. Eh, Listo, mi compañera, este es mi aporte a este tema de la decolonialidad de lo social. Ok, compañera Dana, muchas gracias. Bueno, en resumen, en conclusión como tal, eh, quisiera agregar como el trabajo social decolonial, digamos, no es más que una perspectiva crítica que busca desafiar todas esas estructuras de poder coloniales que venían del pasado, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? Que busca esa justicia social, esa transformación social, donde todas, pues donde se ve una perspectiva más inclusiva y equitativa, que no haya más barreras ni dimensiones entre ricos y pobres, el pobre siempre más pobre y el rico más rico, que es lo que usualmente se ve en la actualidad, ¿verdad? También esto implica escuchar y aprender de esas voces, de esas experiencias, de esas personas y comunidades marginadas, porque en primer lugar, en nuestro trabajo social, si queremos transformar, lo primero que tenemos, no podemos ir a transformar algo que no conocemos, ¿cierto? Entonces, antes de eso, escuchar esas voces de experiencia de esas comunidades marginadas, trabajar en colaboración con ellas para promover eso, para tener una transformación social y una justicia social. Así es, compañera. Recalcando un poquito lo que decía, es cierto. Aquí la lectura nos habla sobre ese buen vivir, ese buen compartir, y que nosotros como trabajadores sociales estamos llamados a hacer ese eje de cambio entre nuestras comunidades, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, siempre lograr esa unión, esa empatía, ese buen trabajo en grupo, en equipo, y que si se presentan dificultades o porque siempre las vamos a encontrar, ser esas personas que vamos a intermediar, vamos a ejercer una buena labor, valorizando el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, todos estos valores que nos implican nosotros como trabajadores sociales y que debemos llevarlo a que otras personas también hagan participación en esta que pues nosotros estamos aquí aprendiendo y que vamos a llevar a implementarlas hacia otras personas. Sí, voy a dar también un breve aporte al final. Como lo decían ustedes, lo que busca es eso, que se cierren de pronto esas heridas, pero no de tal manera de que, como lo estaban haciendo, de que cerramos, digamos, pongamos un ejemplo, Montelíbano, cerramos el nombre, quitamos el nombre, enterramos todo lo que se vivió, o sea, como si no hubiera pasado nada, no. O sea, lo que buscamos es la modernidad, el modernismo, en que vivamos en conjunto, en comunión, en que se respeten los valores, en que se respeten todo eso, o sea, todo eso que caracteriza a una persona, sea de que venga de Medellín, sea de que venga de Puerto Libertador, sea de que venga de donde sea, que se respete quién eres ancestralmente, no tapando, como les dije, no tapando el ser montelíbano, sino dejándolo como vivencia de lo que se estaba viviendo ancestralmente. Y eso era lo que pasaba, que lo tomaban de mal manera
o de pronto el sufrimiento, uno dice, para no vivirlo más, mejor se tapa lo vivido. Y no es así, porque aunque tú tapes el nombre, eso se va a seguir viviendo. Entonces lo que buscamos es mejorar el vivir de la persona. Buscamos también que la persona se encuentre en un mejor ámbito, que se le velen sus derechos, que ya no se haga discriminación, que ya no se vea el racismo. No que no se vea de tal manera de que, bueno, ya no se vivió el racismo, no, porque sabemos que de pronto hay personas que no lo ven de esa manera, que siguen viviendo de que tú eres negro y negro te vas a quedar, de que tú eres indio y indio te vas a quedar, sino que también de pronto enseñándole a esas personas a que el mecanismo estamos evolucionando, incluso hasta esta vida ya se ha dejado mucho eso, porque hay niños que ya eso se instala en las educaciones y como hay blancos que también son empleados, hay negros que son ingenieros. Entonces es aquí donde se está viendo la evolución del proceso de lo decolonial. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Entonces, esta fue nuestra exposición. Agradezco a todos. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.